Hola, hoy daré voz a un nuevo protagonista. Si tú también quieres que tu historia sea escuchada, envíamela al correo que está en la descripción. Estoy deseando recibirla. Ahora sí, vamos a la historia de hoy. Respiro hondo antes de empezar a contar esto. Han pasado tantos años y sin embargo, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver aquella casa enorme, las cortinas de terciopelo, el olor a cera de muebles caros. Todavía puedo sentir el peso del uniforme azul sobre mis hombros. Tenía 23 años. Acababa de llegar a la capital desde mi pueblo, con una maleta prestada y el corazón lleno de esperanza. Me llamo Isabel, y esto que voy a contar nunca se lo he dicho a nadie, ni siquiera a mis hijos, pero ahora, a mis 68 años, siento que necesito sacarlo de adentro, porque guardé este secreto tanto tiempo que a veces me pregunto si realmente pasó. Pero pasó. Cada palabra es verdad. Yo venía de un pueblito donde no había trabajo. Mi madre estaba enferma. Mi padre había muerto hacía 2 años en un accidente en la mina. Éramos 5 hermanos, y yo era la mayor. Cuando vi el anuncio en el periódico del pueblo, lo recorté con manos temblorosas. Se busca empleada doméstica para familia distinguida. Buen sueldo, alojamiento incluido. Tomé el autobús un martes por la mañana. Recuerdo que llevaba mi único vestido decente, el verde que mi madre me había cosido para mi graduación. El autobús olía a sudor y a gasolina. Apoyé la frente contra la ventana durante todo el viaje, mirando cómo el campo se convertía en ciudad. La casa estaba en el barrio más elegante. Cuando toqué el timbre, me temblaban las rodillas. Una mujer mayor, la señora Beatriz, abrió la puerta. Era la ama de llaves principal. Me miró de arriba abajo, como se mira un mueble antes de comprarlo. ¿Tú eres Isabel?, preguntó sin sonreír. Sí, señora. Sígueme. No me preguntó por el viaje, no me ofreció agua, me llevó directamente a la cocina donde me entregó el uniforme, azul con cuello y puños blancos, delantal blanco, guantes amarillos para limpiar. Te cambias ahí, señaló un cuartito junto a la despensa. En 15 minutos empiezas. No hubo bienvenida, no hubo explicación, solo órdenes. Los señores de la casa eran don Rodrigo y doña Mariana. Él era abogado. Ella no trabajaba. Se dedicaba a organizar fiestas, a almorzar con sus amigas, a comprarse vestidos caros. Tenían 2 hijos gemelos, Leonardo y Sebastián, de 27 años. Los 2 estudiaban en la universidad, aunque casi nunca iban a clases. Mi trabajo era limpiar, cocinar cuando la cocinera tenía el día libre, servir la mesa, lavar la ropa, planchar. A veces, cuando había fiestas, servir copas a los invitados mientras ellos hablaban de sus viajes a Europa sin mirarme a la cara. Al principio yo pensaba que todo era normal, que así eran los trabajos en la ciudad. Llegaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 10 de la noche. Dormía en un cuartito en el 3er piso, junto al cuarto de lavado, una cama estrecha, una ventana que daba al muro del vecino. Pero tenía trabajo, podía mandar dinero a mi madre. Pasaron 2 meses, después 3, después 6. Nunca me pagaron un solo peso. Cada vez que preguntaba, doña Mariana me miraba con esos ojos fríos y decía: «Isabel, el mes estuvo difícil, la próxima semana te pago todo junto». O don Rodrigo me decía: «Muchacha, ya te damos techo y comida, no seas malagradecida». Y yo me quedaba callada, porque tenía miedo, porque pensaba que si insistía me echarían a la calle. Y entonces, ¿qué le diría a mi madre? ¿Cómo le explicaría que había fracasado? Los gemelos eran peores que los padres. Leonardo me trataba como si yo fuera invisible. Dejaba la ropa tirada en el suelo, ensuciaba el baño a propósito. Una vez derramó vino tinto sobre la alfombra persa de su habitación, se rió y me dijo: «Límpialo, para eso te pagan». Pero no me pagaban. Sebastián era distinto, más callado, pero sus silencios eran incómodos. Me miraba de una manera que me hacía sentir sucia. A veces, cuando yo subía las escaleras con la ropa limpia, él bajaba y se quedaba parado, mirándome.
sin decir nada, solo mirando. Una noche, después de una fiesta, cuando yo estaba recogiendo copas en la sala, Sebastián entró. Estaba borracho. Se acercó demasiado. «Isadei», susurró con aliento a whisky, «eres muy bonita para ser una simple criada». Me alejé. Rápido. Dije que tenía que terminar en la cocina. Salí casi corriendo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado, porque esa era la regla silente en esa casa, hacer como si nada pasara. Pero yo empezaba a sentir algo oscuro creciendo en mi pecho. No era solo cansancio, era rabia, era vergüenza, era miedo. Y lo peor es que no sabía cómo salir de ahí, hasta que un día todo cambió. Era un viernes. Lo recuerdo porque los viernes doña Mariana siempre salía a jugar canasta con sus amigas. Don Rodrigo estaba en el despacho. Los gemelos habían salido de fiesta la noche anterior y todavía dormían a las 2 de la tarde. Yo estaba limpiando el estudio de don Rodrigo, un cuarto enorme lleno de libros que nadie leía, con un escritorio de caoba que costaba más que todo lo que mi familia había tenido en su vida. Estaba sacudiendo los estantes cuando se cayó un libro viejo. Al recogerlo, noté que detrás había un sobre manila, polvoriento, olvidado. No sé por qué lo abrí. Quizá porque llevaba meses sintiendo que algo no estaba bien en esa casa. Quizá porque necesitaba entender por qué me trataban así. Dentro había documentos, papeles legales y una carta. Empecé a leer. Mi abuela paterna, una mujer a la que nunca conocí, había muerto 12 años atrás y me había dejado una herencia. No era una fortuna, era una casa pequeña en mi pueblo, una casa que había pertenecido a mi familia durante generaciones, pero mi padre nunca lo supo, porque don Rodrigo, que había sido el abogado encargado del testamento, nunca le avisó. Se quedó con los documentos, se quedó con la escritura, se quedó con todo. Mi padre murió sin saber que tenía una propiedad a su nombre. Murió pensando que era un fracasado, que no podía dejarle nada a su familia. Leí esa carta 3 veces. Mis manos temblaban tanto que casi rompo el papel. Había una dirección, un nombre de notario, fechas, todo estaba ahí. Y entonces entendí. No me habían contratado por casualidad. Me habían buscado, porque don Rodrigo sabía quién era yo. Sabía que tarde o temprano yo podría descubrir lo de la herencia. Entonces me trajo aquí, me aisló, me hizo trabajar sin pagarme, me hizo sentir tan pequeña, tan sin valor, que jamás se me ocurriría exigir nada. Me senté en el suelo de ese estudio, con el sobre en las manos, y lloré. Pero no lloré de tristeza, lloré de rabia. Guardé los documentos dentro de mi uniforme. Terminé de limpiar como si nada hubiera pasado. Serví la cena, lavé los platos y subí a mi cuarto. Y esa noche no dormí. Pensé, planifiqué. Por primera vez en meses sentí que tenía poder. Al día siguiente pedí permiso para ir al pueblo a visitar a mi madre. Doña Mariana ni siquiera levantó la vista del periódico. «Vuelves el lunes temprano», dijo, mientras bebía su café con leche. «Sí, señora». Tomé el autobús de regreso al pueblo. Llevaba los documentos escondidos en mi bolso. Mi corazón latía rápido, pero esta vez no era miedo, era determinación. Fui directamente a la notaría que aparecía en los papeles. El notario era un hombre mayor, de pelo blanco y lentes gruesos. Al principio no me quería atender. Pensó que yo era una campesina ignorante que no entendía nada de leyes. Pero cuando puse los documentos sobre su escritorio, su cara cambió. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó, serio. «Los encontré». Él leyó todo, despacio. Movía la cabeza, hacía anotaciones. Finalmente me miró. «Señorita Isabel, estos documentos son legales. Esta propiedad le pertenece por derecho. Su padre era el heredero directo y al morir él, usted es la siguiente en línea». «¿Entonces la casa es mía?». «Sí, pero hay un problema.
Alguien ha estado pagando impuestos sobre esta propiedad durante años, usando documentos falsificados. Eso es un delito grave. ¿Quién? Él señaló la firma al final de uno de los papeles. Era la firma de don Rodrigo. Este hombre, dijo el notario, ha estado cometiendo fraude y si usted quiere podemos iniciar acciones legales. Salí de esa notaría con una copia certificada de todos los documentos, con una carta legal dirigida a don Rodrigo y con algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Pero no volví a la casa ese lunes. No volví nunca más. Me quedé en el pueblo. Dormí en casa de mi madre. Ella estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Cuando le conté lo que había descubierto, lloró. Lloró por mi padre. Lloró por mí. Lloró por todos los años que nos robaron. «Hija», me dijo con la voz quebrada, «tu padre siempre supo que algo no estaba bien, pero nunca se atrevió a preguntar. Tenía miedo de los abogados. Tenía miedo de los señores. Ya no voy a tener miedo, mamá». Pasaron 3 semanas. En la casa de don Rodrigo, al principio pensaron que yo simplemente me había ido, que había abandonado el trabajo. Doña Mariana incluso comentó, según me contaron después, que yo era una mala agradecida, después de todo lo que habían hecho por mí. Pero entonces llegó la carta del notario, una carta formal, certificada, notificando que Isabel Martínez, hija de Roberto Martínez, reclamaba la propiedad ubicada en la calle Olivos, número 42, y exigía una investigación por fraude inmobiliario y falsificación de documentos. Mi tía, que trabajaba en la panadería del barrio Elegante, me contó que don Rodrigo se puso pálido cuando leyó esa carta, que llamó inmediatamente a su despacho, que canceló todas sus reuniones. 2 días después, recibí una llamada. Era doña Mariana. «Isabel», dijo con una voz dulce que nunca le había escuchado. «Hija, ha habido un malentendido terrible. ¿Dónde estás? Queremos hablar contigo». «Estoy en mi pueblo, señora». «Podemos arreglar esto. Ven a la casa. Te pagaremos todo lo que te debemos, con intereses. Podemos llegar a un acuerdo». «No necesito un acuerdo, señora. Necesito lo que es mío». Hubo un silencio largo. «Isabel, no seas tonta. Si sigues con esto, vas a terminar sin nada. Mi esposo tiene muchos contactos, muchos abogados. Tú eres una chica del campo, no tienes idea de dónde te estás metiendo». Esa amenaza velada me dolió, pero ya no me asustaba. «Señora Mariana», dije con una calma que ni yo sabía que tenía, «su esposo cometió un fraude. Robó una propiedad que pertenecía a mi familia, y yo tengo las pruebas. Si quiere evitar un juicio público, puede devolver la escritura voluntariamente, pero de una forma u otra, esa casa será mía». Colgué el teléfono. Me temblaban las manos, pero también sonreía. Las semanas siguientes fueron difíciles. Don Rodrigo intentó todo. Mandó a un abogado a ofrecerme dinero. Después mandó a otro a amenazarme con demandas por difamación. Incluso, en un momento patético, Leonardo apareció en el pueblo, buscándome. Me encontró en el mercado. Yo estaba comprando verduras para hacer sopa para mi madre. «Isabel», dijo con esa arrogancia que siempre tuvo, «mi padre me mandó a hablar contigo. Te está ofreciendo 50,000 pesos, en efectivo. Firmas un papel diciendo que renuncias a la casa y todos quedamos en paz». Lo miré, realmente lo miré, y vi lo que siempre había sido: un niño mimado acostumbrado a que el dinero de su padre lo arreglara todo. «Leonardo», dije, «esa casa vale 10 veces eso, pero no se trata del dinero. Se trata de que tu padre le robó a mi familia, y nadie va a comprar mi silencio». «Estás cometiendo un error», dijo con los dientes apretados. «No, el error lo cometió tu padre, y tú al pensar que podías venir aquí a comprarme». Se fue, furioso. Pateó una piedra al salir del mercado, como un niño haciendo un berrinche.
Finalmente, después de 2 meses de amenazas, ofertas y maniobras legales, don Rodrigo se rindió. Su propio abogado le aconsejó que devolviera la propiedad, porque si el caso llegaba a los tribunales, no solo perdería la casa, perdería su licencia de abogado, perdería su reputación, perdería todo. Un viernes, el mismo notario que me había ayudado me llamó. «Señorita Isabel, tengo buenas noticias. La escritura ha sido transferida a su nombre. La casa es oficialmente suya». Lloré. Lloré tanto que no podía hablar. «Gracias», logré decir finalmente. «Muchas gracias. Usted fue muy valiente. No muchas personas se enfrentan a gente poderosa así». No tuve opción. Siempre hay opción. Usted eligió la dignidad. Fui a ver la casa al día siguiente. Era pequeña, de paredes blancas, con un jardín adelante lleno de maleza. Las ventanas estaban sucias, la puerta necesitaba pintura, pero era mía. Abrí la puerta con la llave que me había dado el notario. El interior olía a humedad y a tiempo. Había muebles viejos cubiertos con sábanas, una mesa de madera en la cocina, un sillón desbrestado en la sala. Me senté en el suelo de esa sala vacía y dejé que todo saliera. Lloré por mi padre, que murió sin saber que tenía un hogar que dejarle a su familia. Lloré por mi madre, que había trabajado hasta enfermarse sin poder darnos más. Lloré por mí misma, por todos los meses que pasé en esa casa elegante, sintiéndome invisible. Pero también lloré de alivio, porque había terminado, porque había ganado. Limpié la casa durante semanas, pinté las paredes, arreglé el jardín, puse cortinas nuevas. Mi madre, aunque estaba débil, venía a sentarse en el jardín todas las tardes. Le gustaba ver las flores que yo había plantado. «Tu padre estaría orgulloso», me decía, con lágrimas en los ojos. «Lo sé, mamá». Empecé a trabajar en la panadería del pueblo. El dueño, don Julio, necesitaba ayuda. No era un trabajo fácil, pero me pagaban, en efectivo, cada semana, y nadie me trataba como si yo no valiera nada. También empecé a alquilar una habitación de la casa a estudiantes que venían del campo a estudiar en la escuela del pueblo. Con ese dinero pude llevar a mi madre a un doctor de verdad. Le recetaron medicinas, mejoró un poco, no mucho, pero lo suficiente para que pudiéramos sentarnos juntas en el jardín y tomar té. Los meses pasaron, después los años. No supe nada más de la familia de don Rodrigo, hasta que un día, 5 años después, vi una noticia en el periódico. Don Rodrigo había sido denunciado por otros 2 clientes. Más fraudes, más documentos falsificados. Esta vez no pudo escapar. Perdió su licencia, perdió su despacho. La familia tuvo que vender la casa enorme, la de las cortinas de terciopelo y los muebles caros. Cuando leí eso, esperé sentir alegría, o satisfacción, o venganza, pero lo único que sentí fue silencio. Un silencio tranquilo, como cuando termina una tormenta y el aire huele a tierra mojada. Ya no me importaba lo que les pasara, porque ellos ya no tenían poder sobre mí. Sebastián, según me contaron, se fue a vivir a otra ciudad. Leonardo intentó ser abogado como su padre, pero nunca terminó la carrera. Doña Mariana volvió a la casa de sus padres en provincia. Yo seguí mi vida. Conocí a un hombre bueno, Manuel. Trabajaba en la ferretería. Era callado, trabajador, honesto. Nos casamos en una ceremonia pequeña, en el jardín de mi casa. Mi madre estuvo ahí, sentada en su silla, sonriendo. Ella murió 2 años después, en paz, en su propia cama, rodeada de sus hijos. Manuel y yo tuvimos 3 hijos. Los criamos en esa casa. Les enseñamos a trabajar duro. Les enseñamos a no dejarse pisotear. Les enseñamos que la dignidad no se vende. Ahora soy abuela. Tengo 6 nietos. Todavía vivo en esa casa. Las paredes están llenas de fotos,
El jardín está lleno de flores. La mesa de la cocina está siempre con olor a pan recién hecho. A veces, cuando me siento en el jardín por las tardes, pienso en aquella chica de 23 años, la que llegó a la capital con una maleta prestada y el corazón lleno de esperanza, la que trabajó sin paga, la que tuvo miedo, la que se sintió invisible. Y pienso en todo lo que tuvo que pasar para llegar aquí. No fue fácil. Hubo noches en las que quise rendirme. Hubo días en los que pensé que no iba a poder. Pero seguí adelante, porque no tenía otra opción, porque mi padre merecía justicia, porque yo merecía dignidad. Nunca les conté esta historia a mis hijos, no porque me avergüence, sino porque durante mucho tiempo no quise revivirla. Dolía demasiado. Pero ahora, a mis 68 años, siento que es momento de decirlo, porque tal vez alguien, en algún lugar, está pasando por algo parecido. Tal vez hay una chica que se siente invisible, que trabaja sin que la valoren, que tiene miedo de exigir lo que le pertenece. Y si esa persona escucha mi historia, quiero que sepa esto. Tú vales, tu trabajo vale, tu vida vale, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir lo contrario. No importa cuán poderosos sean, no importa cuánto dinero tengan, no importa cuánto miedo te den. Tú tienes derechos y mereces pelear por ellos. No va a ser fácil, va a doler, va a dar miedo. Habrá momentos en los que quieras rendirte, pero cuando finalmente estés del otro lado, cuando finalmente recuperes tu dignidad, cuando finalmente puedas respirar sin ese peso en el pecho, vas a entender que valió la pena. Yo estoy aquí, todavía estoy aquí, en mi casa, en mi jardín, rodeada de mi familia. Y cada flor que crece aquí, cada risa de mis nietos, cada tarde tranquila, es una victoria. Una victoria silenciosa, pero victoria al fin. Esa familia poderosa me robó meses de mi vida, me robó mi salario, me robó mi paz, pero no pudieron robarme lo más importante, mi dignidad. Eso nunca me lo quitaron. Y eso, al final, fue lo que me salvó. Y esta fue la historia de hoy. Si quieres que le dé voz a la tuya, envíamela al correo que está en la descripción. Aquí, tú que estás suscrito, eres el verdadero protagonista. Hasta la próxima historia.